¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer tener hoy la oportunidad de compartir un mensaje, una porción, una palabra de Dios para nuestras vidas, celebrando uno de los días y fechas más importantes que todo cristiano realmente tiene que celebrar, tiene que acompañar, tiene que inclusive practicar en su vida de manera semanal, ¿verdad? Porque todo este mes de septiembre recordamos el mes de la Biblia, ¿verdad? Y en particular también en nuestra iglesia estamos celebrando el Día de la Biblia y bueno, y también el Día del Pastor. Así que hoy me toca un poquito tener el privilegio de compartir un tema que a todos nos tiene que desafiar a practicar, por supuesto, lo que nos enseña el libro de los libros y también a honrar a aquellos que de alguna manera son de inspiración y son de bendición para nuestras vidas. Así que hoy quiero compartir con ustedes un tema que para mí en particular es muy especial. ¿Sabes por qué es muy especial? Yo creo que más que una prédica, más que un mensaje, el día de hoy yo voy a compartir experiencias que tienen que ver con mi vida a nivel de crecimiento espiritual, con la forma en que he sido criado, con la forma en que he vivido dentro de una familia en el que realmente me tocó la oportunidad ver la imagen de lo que representa y es un líder espiritual, un pastor. Por eso hoy quiero empezar, inclusive ni siquiera dije el título del mensaje, no se apure, no lo voy a decir todavía, simplemente voy a introducir este tiempo contándote lo siguiente. Yo soy hijo de pastor, escucha, yo soy hijo de pastor, para mí es un honor. Yo siempre digo que es un orgullo, escucha, es un orgullo ser hijo de pastor. Siempre inclusive les desafío a los que son hijos de pastores, es un orgullo tener a un papá, a unos padres que se dedican al ministerio llevando esperanza y predicando la palabra de Dios a cientos y miles de personas en este mundo que realmente necesitan. Me tocó ver y vivir eso en mi vida personal. Entonces, primero que nada, yo soy hijo de pastor. Y me enorgullezco de haber sido criado en este entorno de familia pastoral. Así que quiero primeramente tener la oportunidad de honrar a mis líderes espirituales, a los padres que también me dieron la educación, que me criaron, me inculcaron en los caminos de Dios. Mis pastores, que son mis padres, Juan y Cristina Monzón. También queremos honrar en este tiempo especial a los pastores de nuestra amada Iglesia Bautista de Villamorra, quienes también tienen el privilegio de guiarnos a todos hacia conocer las Sagradas Escrituras y realmente aplicar a nuestras vidas. Así que también hoy honramos al pastor Arnaldo Agüero, a su amada esposa también Cleusa, al pastor Abraham Mendoza, a su amada esposa Gladys, también al pastor David Cantero y a su amada esposa Betty. Digo también el nombre de las esposas porque yo creo que el siervo de Dios, el pastor, realmente tiene un liderazgo impresionante cuando uno ve el respaldo de la esposa también en todo el ministerio a nivel pastoral. Ellas tienen muchísimo también que aportar y lo siguen haciendo, así que también bendecimos sus vidas. Bueno, y también no queda ahí mi historia. Escuchen, yo me casé con una hija de pastor. Yo sé que todos ustedes conocen nuestra historia. Cintia, mi esposa, es hija de pastor. Yo recuerdo que una de las cosas que nosotros hablamos en el tiempo de noviazgo, y quizás fue una de las cosas que Cintia me preguntó, una de las primeras cosas que Cintia me preguntó antes de entrar como en una etapa de ya compromiso oficial, me dijo, ¿vos estás seguro? Escúchame, yo quiero conocer tu respuesta en cuanto a, ¿vos estás seguro que el día de mañana no vas a ser pastor? Como que preguntándome a ver qué yo opinaba acerca del tema, ¿verdad? Bueno, y en ese momento no es que teníamos tampoco esa intención. De alguna manera todos estamos llamados a ser pastores, porque somos líder espiritual de alguna que otra forma de las personas, y es lo que Jesús también nos enseñó que hagamos. Entonces, pero a lo que voy es que mi esposa también es hija de pastor. Mis suegros son pastores. El pastor Gerardo Trusi y su esposa Geraldina Santa Cruz de Trusi. Ellos también durante tantos años, digamos que también se dedicaron a la obra y a tantas personas han llevado los pies de Cristo y lo siguen haciendo, ¿verdad? Entonces mi esposa también, ella vivió todo lo que es el entorno a nivel familiar de ser hija de pastor. Así que para nosotros es siempre un privilegio y orgullo hablar un poco de lo que pasamos y de lo que vivimos y del cómo nos formamos dentro de lo que es el seno de una familia pastoral.
Por eso hoy quiero hablar de un tema que me encanta. Escuche bien, yo voy a mostrar algo aquí en particular y yo sé que a usted le va a llamar la atención y ya lo voy a hacer. Este es el tema que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Me voy a acercar bien aquí a la cámara y voy a mostrar. El tema se titula así, los zapatos. Pareciera un poco simple, pero este es el tema que Dios puso en mi corazón el día de hoy. Los zapatos. Y yo inclusive lo voy a poner aquí de manera adrede, a propósito, para que se vea estos zapatos. Y aunque estos zapatos no son míos, son de una persona muy, muy especial. ¿Saben de quiénes son? Son los zapatos del pastor. Entonces, en el día de hoy, yo quiero que usted fije su mirada en estos zapatos. Vamos a acomodar un poquito aquí, bien, todo esto. Y vamos a dejar aquí estos zapatos. Yo creo que se vea en la cámara también ahí. Ahí están los zapatos. Estos son los zapatos del pastor. Tengo tantas anécdotas dentro de lo que es la familia pastoral. Usted sabe lo siguiente. Voy a empezar de esta manera también contándole algunas que otras experiencias. En donde hoy en día está un shopping muy conocido en el kilómetro 5, está el shopping Multiplaza. En aquel tiempo, hace muchos años, cuando yo tenía entre 10, 12 años más o menos, somos 3 varones y una última nena. Y en aquel tiempo ese lugar era un lugar escampado impresionante. Inclusive al fondo, porque era un predio muy, pero muy grande, al fondo había como una especie de pista de avionetas. Pero en ese lugar, en todo el predio de lo que hoy en día es el Shopping Multiplaza, en aquel tiempo era un predio baldío grandísimo, ahí se hacían las campañas evangelísticas. Y yo recuerdo que a mi padre le encantaba, pero le encantaba ir a las campañas evangelísticas. ¿Y quiénes iban con él? Íbamos nosotros, sus hijos. Y a nosotros nos encantaban, ¿saben por qué? Porque nosotros nos perdíamos entre la gente. Nosotros nos encontramos, creo que hicimos nuestros mejores amigos de infancia en ese tiempo. Cuando se realizaban las campañas evangelísticas, mi padre llegaba al lugar y ya automáticamente ocupaba su rol digamos, de pastor, de estudiante, de practicante en el área pastoral, porque él ya automáticamente iba al lugar donde le designaban como intercesor, o quizás detrás de una persona cuando se oraba. O también a lugares donde se presentaba el plan de evangelismo, él automáticamente ya tomaba su lugar en ese momento. Y nosotros también tomábamos nuestro lugar de escondernos, jugar y hacer amigos increíbles en ese lugar. Yo recuerdo que había un lugar, yo recuerdo que había un lugar al costado, allá al fondo, y había una carpa, así grandísima la carpa. Y decía prohibido el ingreso a niños. ¿Para qué luego decía prohibido el ingreso a niños? Porque era la carpa de la liberación. Ahí entraban las personas y se oraba y había manifestaciones y un montón de cosas. ¿Saben qué? Nosotros, evidentemente, como todo niño curioso, quería saber qué es lo que había en ese lugar. Lo que hacíamos era con mis hermanos y otros amiguitos, nos íbamos por detrás de la carpa, al fondo atrás de la carpa, y levantábamos la carpa y metíamos la cabeza, escuchen, metíamos la cabeza debajo de la carpa para saber qué estaba ocurriendo ahí en ese lugar. Y ahí nosotros comenzamos a tener nuestras primeras experiencias ministeriales desde pequeños. Porque veíamos un montón de cosas, ¿verdad? Espíritus, cómo se manifestaban en las personas. Una locura, ¿verdad? Y bueno, cada cosa que hacíamos como niños, ¿verdad? Bueno, y al final de la campaña evangelística, cuando todo terminaba, nosotros sabíamos en qué punto teníamos que encontrarnos para que ahí nuestros padres vengan a buscarnos. Ahí eran otros tiempos, ¿verdad? Pero estos son los zapatos del pastor. Otra cosa que les iba a contar. Nosotros nos casamos ahí en la iglesia bautista de Villamorra. De hecho, que el día de ayer, sábado, sábado 26 de septiembre, cumplimos 17 años de casado con mi amada esposa Cintia. Y nos casamos ahí en la iglesia bautista de Villamorra. Y yo recuerdo que nos casó el pastor José Micena, el casamentero le llamaban, ¿verdad? Porque ni una pareja se salvaba de los casamientos del pastor José Micena. Y yo recuerdo que él ofició nuestra ceremonia de bodas. Y recuerdo que cuando entramos y comenzó el mensaje a cargo del pastor José, él dijo esta frase que nunca se me olvida. Él dijo lo siguiente: estoy casando a un metodista
con una bautista. Así con esa voz bien fuerte y terminó diciendo, ¿y será que sus hijos saldrán menonitas? un metodista con una bautista y sus hijos, ¿será que saldrán menonitas? Ese era un show del pastor José con cada chiste y cada salida que tenía. Buenísimo. Los zapatos del pastor. Escuchen, este es el tema del día de hoy. Estos zapatos polvorientos, estos zapatos que tienen las puntas gastadas, estos zapatos que representan y están y caminan por lugares donde muy pocos quieren ir. Estos son zapatos que van a lugares de barrios marginales, donde inclusive a veces ni la policía quiere entrar. Yo recuerdo que mi padre iba a muchísimos barrios así marginales y se le quería muchísimo. Era una persona muy querida en estos lugares porque él llevaba esperanza, oraba por las personas, acompañaba el dolor inclusive y la necesidad de mucha gente. Y a veces ni la policía quería entrar en ese lugar. Yo recuerdo que en una oportunidad estábamos en una casa, y papá estaba hablando del evangelio y ocurrió una gresca en la casa de al lado. Y todo el mundo salió a ver, era un barrio marginal muy conocido. Y todo el mundo salió a ver qué pasaba y se armó un zarambí, una pelea, griterío. Y de por ahí sale una persona corriendo con un cuchillo clavado en la espalda. En esos lugares mi padre frecuentaba predicando el evangelio. Escuche, estos zapatos van a esos lugares, lugares donde mucha gente no quiere ir. Estos zapatos caminan no solamente en los templos predicando la palabra de Dios, sino van también a hospitales, donde mucha gente necesita escuchar una palabra de esperanza, donde quizás recibieron una noticia negativa en cuanto a una enfermedad, en cuanto a la salud en particular de algún familiar. Estos zapatos van ahí y entran, irrumpen la sala del paciente y dicen, ¿me permiten orar por ustedes? Se presenta, es el capellán, es el pastor, y lo que hace básicamente es leer la Biblia y hablar de lo que Jesús hace y puede hacer con cada uno de nosotros. Estos zapatos van a hospitales. Me tocó estar en momentos donde estuvimos ahí internados con los chicos o con familiar bien cercano, y en un momento dado de la noche o de la tarde alguien golpea la puerta. Y quien entra es un pastor. ¿Y qué hace? Orar por la familia. Qué confortante uno se siente cuando recibe las pisadas de este zapato en la sala cuando hay falta de salud, cuando uno está pasando por necesidades de salud. Este zapato va a las cárceles, escuchen, este zapato va a las cárceles donde quizás en muchos casos ni siquiera los familiares visitan a los presos y mucha gente se ha olvidado de cientos y miles de personas en ese lugar. Este zapato va ahí a predicar el evangelio. Este zapato va a las casas, casa por casa, visitando a las ovejas. Escuche, casa por casa, visitando a las ovejas. Este zapato realmente toca el timbre, golpea la mano y dice, soy el pastor, o te llama antes y dice, quiero visitarte, quiero reunirme contigo, quiero hablarte de algo especial que Dios puso en mi corazón. Este zapato va a las casas, a orar por tu vida, a bendecirte. Este zapato hace lo imposible para que todos recibamos un discipulado y realmente seamos conducidos en los caminos de Dios. Este zapato es el encargado de eso. Y aunque lo llamo este zapato, lo digo de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque alguien calza este zapato, porque alguien se pone el zapato y realiza el trabajo. El zapato es el encargado de llevar el cuerpo de la persona que en la gran mayoría de los casos tiene el rol protagónico, fundamental y especial de conducirnos hacia una vida espiritual saludable y hacia los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y son nuestros pastores. Así que el día de hoy quiero que pongas en tu mente bien fija los zapatos de tu pastor. Y de por ahí la próxima vez que le des a tu pastor, mire su zapato y pienses en todas las cosas que él hace por tu vida. Hay veces que ni siquiera dimensionamos lo que están haciendo, pero lo hacen. Noches sin dormir. Escuchen, noches sin dormir porque realmente pasan en vela, en vigilias, orando, buscando dirección de Dios.
Ellos son los encargados de darnos realmente una orientación clara hacia lo que tenemos que hacer en el campo espiritual. Y nuestra responsabilidad también es de alguna manera honrarles y agradecerles por todo el trabajo que hacen. Y ahora quiero hacer la siguiente. Quiero que te hagas una película en la mente. Quiero que hagas lo siguiente. Haz como si fuera que estás llegando, digo bien, mejor dicho, saliendo de tu casa. Hacete la película en la mente. Como si fuera que un día te tocó un hermoso día y abrís la puerta de tu casa y cuando salís de tu casa encontrás unos calzados así. Y cuando ves, reconoces que es el zapato del pastor. Entonces, te haces la siguiente pregunta. ¡Wow! Este es el zapato del pastor. Por fin puedo calzar el zapato del pastor y sentir lo que él siente y hacer lo que los pastores hacen. Entonces, te pones los zapatos. Hacete la película en la mente mientras un poquito relatando la escena, ¿ok? Entonces, al ponerte el zapato del pastor, inclusive te pones el saco del pastor y te convertís en un día en un pastor y comienza la responsabilidad. Entonces en tu cabeza viene, por ejemplo, pensamientos, wow, hoy voy a tener la oportunidad de preparar el mensaje. Hoy voy a tener la oportunidad de visitar a tal hermano. Hoy voy a tener la oportunidad de disciplinarle a esos que realmente hace rato se merecen una disciplina. Entre comillas nomás, ¿verdad? Porque por ahí hay algunos que se ponen el zapato, aunque el pastor no piensa de esa manera, escucha, aunque el pastor no piensa de esa manera, de por ahí algunos que se ponen el zapato del pastor y quieren hacer eso. Pero esa no es la idea, ¿ok? Pero entonces comenzás un día común y corriente, escucha, un día común y corriente, poniéndote los zapatos de un pastor e intentando, digo bien, por una vez en tu vida hacer lo que el pastor hace. Y vas a tu trabajo de manera normal, natural, como cualquier otro día, y comienza tu día. Porque en muchos de los casos los pastores son bivocacionales. También tienen su trabajo y a la par son líderes espirituales. Entonces te tocó esa labor por un día en el zapato del pastor. Y lo haces de la siguiente manera. Comienza tu día, estás trabajando de manera normal y comienza a sonar el teléfono. Escuche, comienza a sonar el teléfono. Entonces, cuando estás a punto capaz de salir de tu trabajo, suena el teléfono. Y cuando ves, es un hermano de la iglesia, pero como vos tenés el zapato del pastor, te toca atender esa llamada. Y atendés y le decís, hola, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermana? Y del otro lado se escucha, pastor, necesito que venga a mi casa a orar por mí, pastor. Estamos con problemas con mi esposo. Y vos mirás tu reloj y es un día que te pusiste el zapato del pastor y decís, upa, ya me quería ir a mi casa. Justo hoy juega el clásico. Y me tengo que ir a orar. Hermana, y no puedo orar por vos. No sé, nos conectamos en Zoom, nos conectamos en Meet y ahí oramos, ¿te parece? No, pastor, usted tiene que venir a mi casa, te dice la hermana. Entonces, como tenés ese día el zapato del pastor, no te queda otra y te vas a la casa de la hermana e intentás solucionar esos problemas relacionales, familiares, orando, encaminando a ese matrimonio, a esa pareja. Y finalmente, cuando terminó eso, después de 2 horas más o menos, te vas a tu casa, llegás a tu casa, son casi la noche, 19, 20 horas más o menos, recibís otra llamada, suena el teléfono, pero como tenés el zapato del pastor, no podés obviar esa llamada porque es tu responsabilidad fuera de horario de trabajo, fuera de la oficina. Entonces ves que el hermano me está llamando, ¿qué será que querrá? Entonces atendés el teléfono nuevamente, hola hermano, sí, ¿qué tal? Contame, hermano, tu hijo, se internó tu hijo. ¿Pero qué le pasó? ¿Y vos querés que yo vaya al hospital ahora? ¿Ahora querés que vaya al hospital? Y vos mirás tu hora, son las 20. Justo tu señora está preparando la cena, pero el hermano te pide que vayas al hospital porque su hijo se acaba de internar con un cuadro crítico. Entonces el pastor
que sos vos y que tiene los zapatos del pastor, no le queda otra que ir, no importa la hora que sea, quedarte, orar por esa familia, contener a esos hermanos, orar por ese chico enfermo. Y finalmente ya cuando son las 22 horas más o menos llegas a tu casa. Tu esposa finalmente ya no te esperó porque ya se hizo muy tarde para la cena, te quedaste solito cenando. Si tenés un animal en la casa, entonces finalmente con el animal, con el perrito, con el gatito ahí cenando, pero ya son aproximadamente entre las 23 horas más o menos, cuando finalmente te pegaste una ducha, porque ese es tu día único como pastor, y llegaste cansado, te acostás en la cama relajado, decís, por fin terminó mi día, mi único día de ser pastor terminó. Y cuando estás a punto de dormir a las 0:30 más o menos de la noche, casi a la 1 de la mañana, vuelve a sonar el teléfono. Y así como que no sabes qué pasa, te levantás y decís, no me digas que yo todavía sigo calzando por un día el zapato del pastor. Y atendés y es la hermana que te cuenta que finalmente falleció la abuela. Y te dice, pastor, no tenemos a nadie que prepare el sepelio. ¿A dónde le vamos a velar? Nadie que haga nada. Necesitamos tu ayuda, pastor. Entonces, como tenés los zapatos del pastor, tenés que vestirte y salir a la 1 de la mañana ayudando a gente que necesita una contención espiritual. Esas son las funciones de muchos líderes espirituales que cubren nuestras vidas. Son las funciones de líderes que en muchos de los casos también son atacados porque hay mucha gente que de por ahí está en contra de sus enseñanzas, de quizás metodologías o formas quizás de ser. Y como son seres humanos, como cualquiera de nosotros, tampoco son perfectos. Escuche, nuestros pastores tampoco son perfectos. Nosotros no somos perfectos. Sin embargo, tendemos a exigirles una perfección impresionante. Y cargamos en ellos básicamente toda la responsabilidad. Y aquí quiero decirte algo. Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros a que cada uno de alguna manera tenemos un rol pastoral. Todos tenemos esa responsabilidad de encaminarle a las personas a los pies de Cristo y de discipularles y acompañarles en el crecimiento espiritual. Por ende, todos somos de alguna manera pastores. Todos tenemos que desarrollar ese rol. Si bien es cierto, quizás algunos dicen, no, pero yo no me preparé, no tengo el llamado, no voy a estudiar nada que se relacione con teología. No importa, querido, querida, no importa eso. Pero de alguna manera todos tenemos que desarrollar un rol espiritual sobre la vida de una persona. Es lo que Cristo nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús dijo, id y haced discípulos en todo lugar donde te toque estar. Tenés que hacer un discípulo. Y cuando uno hace un discípulo, uno comienza a experimentar la responsabilidad que tiene el pastor. Entonces, aquí es donde cada uno tenemos que hacernos la pregunta. ¿Tuve la oportunidad de hacer un discípulo en mi vida? ¿Tuve la oportunidad de llevarle a una persona a los pies de Cristo y acompañarle en el crecimiento, ya sea con discipulado, ya sea con un sostén en el área emocional y espiritual? ¿Tuviste o simplemente le llevaste a la iglesia y le dejaste que se arregle como sea y que otros se encarguen de él? Porque hay mucha gente que hace eso, que le lleva a la gente a la iglesia o espera o le comparta. Hoy en día solamente se comparten mensajes vía redes sociales o vía WhatsApp. Y esperan que las personas solitas se conviertan y lleguen a los pies de Cristo y solo cada uno camine y tenga su crecimiento de manera individual e independiente. Sin embargo, eso no es el modelo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó que nosotros somos responsables de hacerles crecer espiritualmente a mucha gente que necesita. Entonces, lo que voy es que cada uno somos pastores. Y también tenemos esa responsabilidad. Entonces, ellos no son perfectos. Y una de las cosas que tendemos siempre a hacer es cargar sobre la vida de ellos tanta responsabilidad. Y al primer error, finalmente, nadie los perdona. Quiero cerrar con esto, escuche, porque yo dije hoy que no iba a ser una prédica así súper centrado en cuestiones o puntos específicos, pero sí hablar de lo que es la vida pastoral, porque me tocó vivir también experiencias que no fueron nada fácil. Siempre cuento y digo esto de manera personal.
aunque esto es un capítulo y un tema aparte, los hijos de pastores también tenemos de alguna manera tanto que contar y hablar. Y si de por ahí hay un hijo de pastor me entenderá perfectamente. Porque los hijos de pastores también son atacados de una manera impresionante porque no pueden equivocarse. Es como que nacen con un cartelito, aunque no se ve ese cartelito, es como que la gente le pone el cartel de decirte que sos el hijo del pastor y todo lo que haces tiene que ser el reflejo de tu padre. Tiene que ser lo que tu papá hace en la iglesia. Y en muchos casos hay pastores que lastimosamente tuvieron la mala experiencia de que sus hijos se equivocaron y la congregación los condenó por eso, ¿verdad? Y esa no es nuestra responsabilidad hacerlo. Porque aunque realmente la responsabilidad pastoral también tiene que ser el reflejo de su relación, espiritual, tiene que ser el reflejo de Dios también en su hogar, porque es lo que la palabra también enseña. Pero la conversión es individual. Cada uno, tanto usted como yo y nuestros hijos, necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Porque realmente es así. Y hay muchos hijos de pastores que también en algún momento de la vida tuvieron un desliz o tuvieron una mala acción y la iglesia condenó solamente al hijo, sino también a toda la familia pastoral. Entonces sufren muchísimo también los hijos de pastor. Yo recuerdo que en un momento de la vida nosotros como nos dedicamos mucho al fútbol y nos encantaba jugar fútbol con mis hermanos y de hecho que creo que jugábamos bien. Practicábamos en un club de segunda de ascenso y el director técnico nos quería tanto, pero tanto nos amaba ese director técnico. ¿Saben por qué? Porque éramos casi los únicos que amanecíamos sobrios los domingos. Literalmente le digo, amanecíamos tan bien el domingo a la mañana porque todos los otros compañeros de fútbol se pasaban farreando el sábado a la noche y finalmente cuando amanecía el domingo y era el partido, no rendían lo mismo. Entonces cuando nuestro director técnico nos veía a nosotros, hijos de pastor, nos decían, ustedes son un ejemplo muchachos, y nos ponía de titular. Pero cuando nosotros faltábamos un domingo a la iglesia o llegábamos tarde porque veníamos de jugar o disputar un partido, éramos condenados por la iglesia, al punto de que finalmente tuvimos que dejar el deporte, ¿verdad? Y mucha gente no solamente condenaba al hijo del pastor por lo que hacía, sino también al pastor. Y eso nos trajo mucho conflicto en su momento, ¿verdad? Pero eso es otro tema, porque lo único que quería decir es que también los hijos de pastores sufren mucho en el proceso, porque es como que los hermanos están apuntando 100% a qué está haciendo el hijo del pastor, para levantar el dedo acusador, aunque eso sonó así como rima. Escúchalo, vuelvo a repetir. ¿Qué está haciendo el hijo del pastor? Para levantar el dedo acusador. Lo dejamos ahí. Leo esta frase célebre que la Biblia nos enseña acerca del cómo tenemos que honrar a nuestros líderes espirituales. Me encanta, el rey David fue un ejemplo, pero me encanta este salmo que dice de la siguiente manera. Escuche bien, dice el Salmo 78, el versículo 71 y 72. Dijo, lo trajo de cuidar a las ovejas para pastorear a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y él lo pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Está contando la historia del rey David, ¿verdad? De que Dios lo sacó de cuidar ovejas porque Dios vio la integridad de su corazón. Y lo sacó de cuidar ovejas para llevarlo, digamos, a pastorear, esa es la palabra, a pastorear a todo un reino. Nuestros pastores están pastoreando nuestras vidas. Dios los sacó de hacer quizás diferentes cosas. Cada pastor tiene su historia a nivel a qué se dedicaba anteriormente. Puede ser que se dedicaba a un trabajo en particular. Yo por ahí escuché la historia del pastor Arnaldo Agüero, que en un momento de su vida era camionero. Dios lo sacó de ahí y lo puso hoy en día a pastorear todo un reino, toda una ciudad, toda una congregación que somos nosotros. Porque Dios vio la integridad de su corazón.
Y me encanta ese verso 72 que dice, y lo pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Y Efesios 4:11 también nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y me encanta un poco el tema del día de hoy del zapato del pastor, en lo que nos dice Juan 10, el buen pastor y sus ovejas, la parábola del redil. Y voy a cerrar leyendo lo que nos dice Juan 10. Escuche bien. Les digo de verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de ovejas. Dice el versículo 3, el portero le abre la puerta, las ovejas reconocen su voz, o sea, el pastor les abre la puerta, las ovejas reconocen su voz, la voz del pastor, y se acercan a él. Él llama a cada una de esas ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Entonces me encanta cómo está ilustrado en esta frase célebre el rol que tiene el pastor en nuestras vidas. Escuche, conocen su voz, porque nadie puede entrar por trepando esa puerta o esa pared, porque el que lo hace es un ladrón, viene a robar las ovejas. No, el pastor dice que abre la puerta, le llama por su nombre, las ovejas reconocen la voz de su pastor. Una de las cosas en este tiempo que Dios nos llama a hacer es reconocer la voz de nuestro líder espiritual. Dice, las llama, las saca afuera. Y el versículo 4, me encanta, vamos a leer también, y él va delante de ellas. El pastor va delante de ellas. El pastor es el que guía. El pastor tiene la gran responsabilidad de ir delante de la congregación. Hay otra frase célebre en el libro, en la Biblia, que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies, los zapatos. La próxima vez que mire a su líder espiritual, no solamente mire lo que está haciendo, porque a veces tendemos solamente a mirar lo que está haciendo y juzgamos lo que está haciendo, y muchas veces lo que hacemos es juzgar mal rápidamente. Pero la próxima vez que lo vea, mire sus zapatos y póngase los zapatos de esa persona, de su líder espiritual, por un día, solamente por un día, y comience a hacer el trabajo que les toca hacer. Y conviértase usted también en un pastor de ovejas. Lleve una persona a los pies de Cristo. Este es un tiempo que recordamos la palabra de Dios, la Biblia, y nunca vamos a poder llevar a nadie a los pies de Cristo si no leemos la Biblia, si no realmente entendemos qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Y eso que primero nos enseña a nosotros es nuestra responsabilidad después de compartir con otros. Entonces, una responsabilidad y un desafío que todos tenemos, y es una meta que cada uno tiene que ponerse, es, por ejemplo, yo prometo predicar por lo menos, le estoy dando un ejemplo simplemente, por lo menos a una persona de Cristo al mes. Por lo menos a una persona de Cristo. Prometo hacerlo. Y uno se desafía de manera personal e individual. Y se comienza a poner los zapatos del pastor. Y comienza a saber lo que es. Y con el correr del tiempo, a medida que uno va practicando y aplicando eso, se va a convertir en pequeños pastores, que es lo que Dios quiere. Y el Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por sobre todas las cosas, Jehová es nuestro pastor. Si nuestros pastores se equivocan, no miremos, escuchen, no miremos y no juzguemos, porque como seres humanos en algún momento capaz que se equivoquen. Pero si sabemos que Dios, que Jesús es nuestro pastor, Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Esa tiene que ser nuestra mirada
como hijos de Dios. Así que bendecimos a nuestros líderes espirituales, los honramos, celebramos el mes de la Biblia, recordamos el día de la Biblia y también recordamos el día del pastor, oramos por sus vidas. Señor, queremos bendecir la vida de nuestros pastores, cada uno de ellos. Son tan importantes porque donde pisan sus pies, Señor, llevan tu palabra. Gracias a ellos muchas personas conocieron el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias por sus vidas. Los honramos, los bendecimos como congregación. Señor, que también les sigas llenando de sabiduría, de gracia, para seguir realizando esa gran labor incansable de llevar tu palabra y ser agentes de bendición para mucha gente. Señor, también recordamos que es el día y el mes de uno de los libros más importantes. De hecho, que el libro más importante. Repito, el libro más importante de todos, que es la Biblia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a leerla, a entender y a practicar todo lo que aquí nos enseña. Y Señor, desafíanos mínimamente, por lo menos, a llevar a los pies de Cristo a una persona cada mes. Mínimamente. Dios quiera que sean muchas más, pero de manera personal tomemos ese desafío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.